tenemos el placer de invitarte o de tener una conversación contigo, Andreu, como experto en epidemiología de la salud pública y últimamente trabajando en la ética de la epidemiología de salud pública, un título apasionante, al menos interesante cuando lo he leído. Además, naces de un trabajo con farmacología y es uno de los grandes problemas que tenemos en la fibromialgia. Fibromialgia, como es un conjunto de síntomas, si no tenemos un diagnóstico en concreto y el tratamiento es básicamente sintomático, pues hay pocos trabajos científicos que avalen que un tratamiento es eficaz en la fibromialgia. Con lo cual, esto exacerba o potencia que haya muchos tratamientos alternativos con poca base o ninguna base. Entonces, ¿hasta qué punto es ético que el médico recete o indique medicamentos que no tienen una base técnica? No solamente hablo de tratamientos, hablaremos también de técnicas y también por parte del paciente, hasta qué punto es ético exigir o pedir una baja o una incapacidad o una ayuda, te está pidiendo una ayuda social que no puedes dar, ¿no? Entonces, todo este tema me gustaría hablarlo contigo, porque hay gente que me dice que esto no es un problema ético, que es un problema de mala praxis cuando damos magnesio o cuando damos triptófano para una fibromialgia. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo de fibromialgia sé muy poco, pero me da la impresión de que aquí ah, convendría reflexionar un poco sobre qué significa una enfermedad, porque nosotros actuamos, nos da seguridad a los médicos el diagnóstico de una enfermedad determinada, pero las enfermedades son procesos que ocurren en los pacientes, de manera que tan importante como los eventuales agentes de enfermedades conocidas son también las características del paciente en las que se desarrolla el problema, ¿no? Y desde ese punto de vista, claro, el que solo tengamos indicaciones de síntomas, es decir, la percepción subjetiva del paciente, eso da pie a pensar que pueden tratarse de muchos procesos e incluso en algunos casos de una sensibilidad exagerada, a veces por motivos extrapatológicos, ¿no? Porque le sacas un rendimiento, porque te dan más pena, etcétera. Yo creo que esto es muy, muy difícil de resolver y por lo tanto exige del médico que está tratando a esta persona tener las ideas muy claras y tener una posición ética a la que, en la que apoyarse, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de cómo el clínico valore la situación y entienda si se trata de problemas muy indefinidos o si hay una actitud un poco reivindicativa, etcétera. Creo que el clínico es el que mejor puede valorar, aunque no tenga garantía de que lo hace bien, ¿no? Pero me da la impresión de que si hay una persona que está padeciendo o que cree que padece una serie de síntomas, hay que ayudarla y por lo tanto creo que el papel fundamental lo tiene el clínico, intentando valorar hasta qué punto este tipo de síntomas son vulnerables a algunas intervenciones o incluso al control del propio enfermo, que no sé si se puede plantear, ¿no? Pero me da la impresión de que el dolor, y esto lo digo un poco desde un punto de vista profano, ¿no? El dolor es entrenable y hay personas que consiguen controlarlo de una manera muy intensa y sin ayuda de fármacos ni de intervenciones médicas. No estoy pensando en los fáquiles, ¿no? No se trata de convertir a los enfermos en fáquiles, pero quizá sí que de fomentar un poco esta idea de que hay una posibilidad de control personal y a lo mejor se puede entrenar. Esto lo sabes tú mucho mejor que yo, no lo sé. Sí,
Realmente lo que dices de que pueden ser muchas entidades que provocan el mismo síntoma es un poco como el síndrome febril, ¿no? Un síndrome febril puede ser desde una tuberculosis o unas anginas o una apendicitis. Son cosas bien diferentes. Puede ser muchas etiologías acaben con la sintomatología de fibromialgia, de dolor generalizado, trastorno del sueño y trastorno cognitivo y fatiga. Em, Ahora, a este síndrome febril yo le puedo dar una aspirina, le puedo dar un paracetamol, le puedo dar una pirazolona, a lo mejor, pero no le daré magnesio. No le daré un medicamento que vaya usted llame a este teléfono, que es de laboratorio y se lo traerán a casa. No, no le daré yo, espere que en el cajón tengo uno y vale 100 euros. Esto nos está pasando, nos está pasando. Ya. Esto, la voluntad del médico que le da colágeno a este paciente, la voluntad es de que mejore. Pero hay todo un entorno que te acabo de comentar, desde el teléfono, venderlo, lo que sea, que hace dudar de que aquello sea realmente exclusivamente para mejorar al paciente o haya un problema, no sé, Interés. de mala praxis o de ética. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Una es la voluntad del clínico que toma esta decisión. Y él solo, únicamente él sabe si lo hace para beneficiarse él o para beneficiar al enfermo. Naturalmente, si lo hace para beneficiarse él, está incurriendo en una falta deontológica grave, porque el interés que justifica cualquier intervención médica es el interés del paciente y no el propio. Desde este punto de vista, el problema es cómo consigues averiguar si el médico está actuando por interés del paciente o no, porque bueno, ya se sabe que a veces hacer cosas que tú sabes que no sirven para nada tiene alguna reacción positiva, ¿no? Sea por el placebo o lo que sea, ¿no? Entonces, esto hace que la situación sea un poco más compleja. Pero porque también hay el otro vertiente que es el papel del paciente, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que hay que tratar de reflexionar un poco es normalmente los médicos actuamos con un cierto paternalismo que yo creo que en muchas ocasiones está justificado porque tenemos mucha más información que pueda tener el paciente y mejor criterio, y eso te da una posición de privilegio frente al paciente a la hora de determinar pues una prescripción o lo que fuere, ¿no? Pero en el fondo, como el que está padeciendo es el paciente, y ahora está muy de moda lo del empoderamiento, ¿no? Lo del principio de autonomía, que hace que insiste en que el paciente sea el que decida realmente y el que tenga la información necesaria y suficiente para decidir de la mejor manera posible. Desde este punto de vista, la pregunta que me haces, tú no le puedes dar al paciente algo que el paciente no sepa que no sirve, pero Claro. creo que tienes que tener claro, muy, muy claro quién tienes enfrente. Si tienes a un adulto en posesión de sus facultades que es capaz de tomar una decisión independiente, o no lo tienes, ¿no? Y lo de la edad a mí me parece que, bueno, es una, una información definitiva, pero claro, que uno se hace adulto, depende también de las cuestiones y se hace responsable. Y yo no sé, creo que debería haber un poco de flexibilidad, pero esto le da una posición muy delicada al clínico porque tiene que decidir si actúa de una forma paternalista, suave, o le pone la decisión le pone al paciente que decida él, que creo que es lo preferible si el paciente tiene realmente posibilidades de decidir por sí mismo, que es lo que Ujú. yo no sé yo no sé a veces, no tengo claro, ¿no? Si un paciente en un determinado momento es capaz de tomar una decisión libre o no es capaz. Esto aún se agrava más cuando se aplican técnicas. Es decir, como Claro,
al médico, dice, bueno, yo tengo la sensación de que muchas veces que no sé qué hacer, vamos a hacer esto. Y entonces ves que clínica del dolor, infiltraciones en raquis o cirugías menores porque se le duermen las manos. Me dice, o tendrá un túnel carpiano que es moderado, que seguramente si no tuviese fibromialgia ni se quejaría, o aquella Ya. espalda que todos tenemos una artrosis lumbar a partir de los 38, 40 años y las infiltran porque no saben qué hacer y dicen, vamos a infiltrar a ver si mejora. El efecto placebo les durará, pues no duran nunca más de 3 meses, pero se agota. Entonces no sé si el exceso de intervencionismo también, mm, por no saber qué hacer y querer hacer algo. Nos Sí, enfrentamos bueno, a esto. yo Y, estoy de acuerdo contigo y a mí no me gusta nada porque es muy peligroso y sí, porque genera medicalización. Y como, bueno, yo estoy convencido de que no podemos garantizar en absoluto que una intervención, por muy segura que nos parezca, no hay garantía absoluta de que en algún momento pueda ser perjudicial. De manera que yo creo que este es el límite, ¿no? Poder compartir con el paciente, decir, escuche, esto que le están recomendando no se sabe que, que funcione de una manera muy clara, pero le puede hacer daño. mm. Y es Y a una cosa nivel, que a veces sí, no se tiene en cuenta, ¿no? Pero hay enfermos que se tiran a la piscina, ¿no? Y les da lo mismo que les pueda hacer daño a ver qué pasa. Pero quizá claro, esta es una reacción que yo creo que es poco adulta, porque estamos un poco con la idea de que es posible arreglar todos los problemas. Y esto no es verdad. Y por lo tanto, por eso te decía yo al principio que que si es posible convendría entrenar mucho a las personas que tienen problemas de este tipo para tratar también, de controlarlos por sus propios medios, que creo que ahí se avanza muy poco. muy Y buena una, idea. y una, y una bueno, un perjuicio que tiene el probar cualquier cosa es que desentrenas, vamos, no fomentas el propio control, que yo creo que es una línea que tenemos la obligación de probar, ¿no? Y de mejorar. O sea, que uno sea capaz de controlar o de, bueno, un poco de saber cómo conciliar la vida con estas limitaciones, porque todos tenemos limitaciones de Sí. un tipo o de otro, ¿no? Entonces, acudir a ver qué pasa, creo que tiene este inconveniente grave que te des- que te desmotiva para que tú tomes control hasta donde puedas, que normalmente no es del todo, pero hasta donde puedas. Muy, muchas gracias. Esto es un factor que tenemos que trabajar mucho, el autocontrol, aprender a enseñar autocontrol, es verdad. A nivel comercial tendríamos que hacer algo. Cada vez nos salen más productos que dicen que mejoran la fibromialgia. Desde un colchón a una máquina vibradora, a, bueno, mil cosas que se están vendiendo en Amazon. Digo Amazon por decir Sí, sí. cualquier cosa. Entonces, como médicos, como especialistas, como técnicos, tendríamos que decir algo y decir, oiga, ¿les están engañando? O que cada persona caiga en el engaño, caiga en el marketing que le están haciendo del producto. Bueno, yo como En epidemiólogo y la consulta está claro que le sí, dices, pero no sé si a nivel yo, institucional, de la fundación, por ejemplo, teníamos que decir, oye, esto no, o dejar que hagan lo que quieran. no, yo creo que sí. Bueno, yo como salubrista tengo muy claro que uno de mis deberes profesionales es advertir a la sociedad de lo que pasa. El otro día me publicaron un post en la Sociedad Catalana de Gestión Clínica, precisamente sobre la vitamina D. Que yo creo que ese es un ejemplo que puede ilustrar esta situación, ¿no? Se está suponiendo que la mayoría de la población tiene un déficit de vitamina D que no corresponde con ningún problema concreto y que además parece que se basa en un malentendido a la hora de fijar el dintel de concentración sérica, ¿no? Y yo me sentí obligado a denunciarlo y creo que la fundación puede tener un papel
en este sentido creo que lo debería ejercer, y no solo la Fundación, creo que nuestro colegio de médicos también lo tendría que hacer, porque precisamente la función para la que está autorizado el colegio, que es una entidad de derecho público, no es un gremio ni un sindicato, es precisamente garantizar a la población una buena práctica del ejercicio profesional. Y la buena práctica, naturalmente, incluye el desmentir, bueno, fraudes o posibles fraudes, ¿no? Me recuerdo yo los vendedores de licores y de elixires en el oeste, ¿no? Que lo curaban todo, ¿no? Esto yo creo que hemos de tomar una actitud activa y por lo tanto creo que sí que deontológicamente estamos obligados a denunciar este tipo de prácticas que en algunos casos no serán dolosas porque igual el que hace un colchón de estos está convencido de que puede ir bien, pero una cosa es que tú estés convencido y otra cosa que te interese vender lo que estás convencido de vender, pero que no le sirve a las personas nada más que para ilusionarlos y frustrarlos al final. Gracias, también es otro deber apuntado. Un par de cosas más querría comentar contigo. Una es de que los pacientes ya han recorrido 1000 médicos y tienen 1000 problemas a raíz o como causa, como consecuencia de su ambiente social, ¿no? O sea, hay poco soporte social para estos pacientes. Tienen desde problemas económicos, problemas muy de sociales, de familiares, un hijo esquizofrénico en casa o un divorcio y con problemas graves. Y entonces esto ha repercutido en su malestar, en su somatización del problema, agrandamiento del problema o incluso desencadenado a la larga una fibromialgia. Entonces nos lo plantean a nosotros nosotros no tenemos ni formación suficiente para solucionar esto, ni armas. No tenemos al abasto un asistente social y el asistente social tampoco tiene demasiadas soluciones, ni siquiera psicólogo. Entonces, nosotros debemos abordar este problema porque no hay ningún otro soporte alrededor. ¿Cómo tendríamos que buscar estas soluciones? Tenemos que exigirlas. Eh, mm, ¿Cómo nos podemos manejar sin hacer? ¿Cuántas veces he hecho yo de psicólogo sin ser psicólogo? ¿No? Bueno, solo el hecho de ser el médico que escuche ya hace de psicología, pero es verdad. Pero no sé, ¿qué opinas sobre esa Bueno, problemática? yo creo que este es un problema muy grave, muy serio de nuestra sociedad, porque al final la clínica es un poco donde van a parar todas las frustraciones y todas las somatizaciones que muchas veces no tienen un origen patológico, hablando rigurosamente, ¿no? Hay problemas sociales, domésticos, etcétera, que si no causan, seguro que modulan las manifestaciones y la percepción que tiene el paciente del problema que tiene, ¿no? Claro, lo has dicho muy bien, ¿no? Los clínicos no tienen formación eh, específica para encarar este tipo de cuestiones que además no tienen por qué. Yo creo que una cuestión es ser consciente de que el entorno del paciente influye en cómo él vive su enfermedad o su problema. Esto creo que es necesario, pero también es necesario el no suplantar, porque no tenemos capacidades, no suplantar intervenciones que corresponden a otros profesionales o incluso a la forma en que está montada nuestra sociedad. Porque yo creo que uno de los factores que influyen en la presentación de la fibromialgia o en las características clínicas concretas es precisamente una sociedad en la que predomina el individualismo, donde nos sentimos muy solos, donde no hay compañía, donde no hay cosas que hacer conjuntamente. Y esto creo que es un déficit que, bueno, nadie puede resolver por sí solo. Requiere un cambio a humanizar más la sociedad en la que vivimos. Y ahí creo que
la única alternativa, y no es muy fácil, como sabemos todos, es política, en el sentido de que hemos de conseguir que mejorar las características de la sociedad donde vivimos, ¿no? A mí me molesta a veces, como preventivista y como salubrista, que en algunas, por ejemplo, en algunas áreas básicas de salud, pues haya personal del centro que en horario de trabajo se dedica a pasear a las personas, ¿no? Yo creo que esta actitud, promover que las personas paseen y anden, está muy bien, pero incluirlo en la cartera de servicios de sanidad me parece una exageración. Creo que cada uno ha de hacer lo que sabe hacer, tener en cuenta la dimensión social de las personas y cómo el entorno influye en una determinada proceso, creo que es imprescindible. Nos hemos olvidado bastante de esto y eso creo que sí que es el papel que tiene que asumir el clínico. Pero como has dicho, yo estoy de acuerdo contigo, no puede jugar un papel No le que no es corresponde. el suyo, porque no sabe, porque puede hacer daño además cuando se toman decisiones preventivas sin tenerlo muy claro, se puede hacer daño. La prevención también tampoco es inocua y por lo tanto estamos en una situación que no tiene salida inmediata, que creo que la solución, si es que hay, tiene que venir por un cambio en la sociedad donde las personas tengan un soporte social suficiente, ¿no? Un entorno favorable desde el punto de vista cultural, doméstico, laboral, que, claro, si alguien no tiene trabajo, tú no le puedes dar trabajo como clínico. Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Puedes hacer algunas cosas, se está poniendo de moda la prescripción social, que se dice, que creo que es menos iatrogénica bueno, que dar medicación o algunas técnicas que no está claro que sirvan, pero que hay que hacerlo con mucho cuidado, porque decirle a una persona que se apunte a un club de bridge o a una asociación excursionista y cuando va allí la gente lo trate como un enfermo al que hay que curar, eso no funciona. Y por lo tanto, bueno, yo sería muy, así, muy humilde, ¿no? Es un problema grave que creo que no tiene una solución fácil, que podemos mitigar un poco fomentando una mejor, bueno, una percepción o una expectativa social en las personas, pero que si no hay retorno social es muy difícil de solucionar, ¿no? Me parece. Esto nos deriva a un importante problema, que es los informes para conseguir una invalidez. O Claro. sea, los pacientes llevan años o llevan mucho tiempo mal y consideran que no son capaces de hacer su trabajo. Realmente cuando llevan más de 6 meses de baja es muy difícil que se reincorporen. Tú ves que no hay una atrofia muscular, no hay una deformación articular, no hay artritis, tienen simplemente bueno, simplemente no, lo complejo que es la fibromialgia y la fatiga que se asocia a esto. Entonces les acaba la solución económica de la baja laboral a los 18 meses y te piden un informe para incapacidad. Entonces, nosotros, bueno, haces el informe únicamente clínico, diciendo los síntomas que tiene, la gravedad de los síntomas se mide por un cuestionario autoaplicado, es que el enfermo marca al máximo, marca lo que él quiere, con lo cual no tiene una gran validez de gravedad porque es autoaplicado y no hay ninguna prueba en concreto que me diga la gravedad del proceso, y entonces acabas diciendo es una fibromialgia, según una reunión de expertos del ICS decidieron que menos del 50% del cuestionario autoaplicado es leve, de 50 a 75 moderado y más de 75 severo, pero claro, esto es así y Arbitrarios. claro, totalmente arbitrario. Y entonces, muy bien, no entregas. Entregas que van al ICAM, se lo deniega y al final acaban en juicio. Y entonces el abogado casi te pide lo que has de poner en el informe.
y te vienen enfermos. Oh, es que usted no ha puesto esto, y póngame que además tomo mórficos, póngame que además no sé qué, y tal y cual. O sea, que incluso te dirigen el informe para conseguir la validez. Entonces, claro, te planteas, oye, yo con esto puedo beneficiar a este paciente, pero en el fondo estoy perjudicando a la sociedad que le pagamos el sueldo, ¿no? No planteo esto. Evidentemente, le hago el informe e intento mejorar lo máximo posible. Pero crea la duda de decir, oye, ¿hasta qué punto hay que hacer esto? ¿Cuál es la forma de medirlo? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? No sé. ¿Qué opinas de esto? Bueno, ese es otro problema muy serio porque en general, claro, el papel del clínico es decir cómo valora clínicamente la situación. Y aquí hay otro propósito, ¿no? Claro, decidir si la persona que está intentando sacarle partido o neutralizar su problema mediante un subsidio es o no adecuado, yo creo que se escapa de las posibilidades eh, que se le pueden exigir a un médico. De hecho, hay compañeros de atención primaria que no quieren hacer bajas, ¿no? Que consideran que esta es las bajas laborales es una decisión que no corresponde al clínico. No lo sé, es complicado, pero eh, creo que vulnerar, o sea, tomar una decisión falseando una información por creer Bueno, que se beneficia al paciente, vamos, yo no pondría las yo manos en el fuego, no pero diría falseando, diría quizá, claro, es que es exagerando. dando unos valores que son subjetivos. ¿No? Y Mm. entonces, no, para intentar la baja, no. Evidentemente, un poco la discusión es el bien individual o el bien colectivo, ¿no? Bueno, la cuestión es, claro, lo has planteado muy bien. Creo que no está éticamente de entrada, no está justificado que uno se beneficie a costa de los demás. Pero la otra cuestión es hasta qué punto la persona que está padeciendo esta situación es capaz de superarla, ¿no? Y cómo la sociedad puede ayudarle a superarla de otra manera. El subsidio es una forma y tienes sus limitaciones, como la tiene el copago, ¿no? Y yo creo que hacer responsable al paciente del uso de los servicios sanitarios es adecuado. La cuestión es que, como lo hacemos muchas veces, es injustamente porque no encontramos la fórmula que sea más conveniente, ¿no? Y a veces y pagan justos por pecadores. Y entonces yo creo que esta es una cuestión complicada claro, el médico que se siente exigido, eh, claro, haga lo que haga, creo que se va a sentir mal, ¿no? Sí. Porque si no lo hace, tiene el remordimiento de que a lo mejor no está ayudando, y si lo hace, tiene el remordimiento de que está fomentando un poco el fraude, ¿no? Oye, muchas gracias, Andreu. El tiempo se nos acaba en el que nos dan. Nos has orientado bastante en los puntos, en el entreno en el entreno del paciente, el que el médico haga realmente lo que corresponde como técnico y que no intente suplir a otros, y bueno, conocer al paciente y no falsear ninguna cosa, ni en positivo ni en negativo. Muchas gracias por tu ayuda en esta conversa, y seguramente te volveremos a utilizar alguna vez más en conversaciones como estas para estas enfermedades. Pues con mucho ¿Quieres gusto decir algo? porque, sí, con mucho gusto porque esto a mí también me estimula a afrontarme a situaciones que por mi práctica pues, quedan un poco lejos, ¿no? Y creo que hay que ser consciente de la complejidad de las cuestiones y de las particularidades de la práctica, porque desde la barrera se ven los toros mucho mejor. Pues Así muchas que muchas gracias. gracias y a vuestra disposición. Gracias. Adiós.